Pocas personas tan capacitadas para hablar de seguridad y también del asesinato contra Carlos Manso como el periodista y querido amigo Luis Chaparro. ¿Cómo estás, Luis? Tú y yo tuvimos oportunidad de conocerlo, de hablar con él. Híjoles, la verdad, qué doloroso, ¿no? ¿Cómo duele México ya? Verdaderamente, Adela, como bien lo dices, digo, primero, buenos días, Buen gracias día. por el espacio, Adela. Y sí, a ver, tuvimos oportunidad de hablar con Manso en un par de ocasiones. De hecho, estábamos concretando una nueva entrevista, un nuevo trabajo ahí con Manso y ya no se pudo. Ese día, la verdad, era de no creerse, Adela. A mí me comunicó una parte del equipo de seguridad de Manso, casi en tiempo real, cuando lo acaban de atacar, antes de que se declarara fallecido, que el alcalde Manso había sido atacado ahí en pleno Zócalo del municipio de Uruapan, en la fiesta de la vela, y me dijo pues que lo habían atacado, que tenían temor de que los Jaliscos fueran a rematarlo porque había quedado vivo, pero a los poquitos minutos, te estoy hablando de 20 minutos, se volvió a comunicar para decirme que ya había fallecido, que no lograron reanimar a Carlos Manso. Y de nuevo, a ver, yo creo que tanto tu audiencia como la audiencia de Pie de Nota y el resto de México respetaban mucho a Carlos Manso por los pantalones que tenía de decir las cosas como son, por apartarse de un movimiento que al último le quedó mal, por exigir pues seguridad, no para él. Creo que Carlos Manso nunca pidió realmente seguridad para él, lo que pedía era seguridad para el municipio. Oye, Luis, ha dicho la autoridad y dijo el secretario de Seguridad, la presidenta también, el general, que Carlos Manso tenía seguridad. ¿Cómo te explicas este atentado? No vimos un cordón de seguridad a su alrededor. Yo creo que de eso se estaban aprovechando los del Cártel Jalisco, estaban esperando ese momento, el momento en que bajara un poco la guardia. A ver, Carlos Manso, dice el secretario Harfuch, que tenía 14 miembros de la Guardia Nacional a su disposición como seguridad. Es seguridad, lo que le llaman seguridad diamante, seguridad perimetral alrededor, que bueno, no funcionó en ese momento. Y Carlos Manso tenía su propia escolta de la policía municipal, gente en la que él confiaba. Pero de nuevo, a ver, Carlos Manso ese día estaba con su familia, estaba con su pequeño en brazos, se esperaron a que bajara al pequeño de sus brazos para atacarlo. Y yo creo que lo más importante, Adela, es decir, más allá de la seguridad que hubiera tenido o no tenido el alcalde, la realidad de las cosas es que Uruapan nunca tuvo seguridad y no ha tenido seguridad y no tuvo la atención del gobierno federal ni del estatal. Tan es así que en un municipio que estuviera realmente seguro y protegido, no se acercan así al alcalde a intentar asesinarlo y mucho menos en esa tan corta distancia. Un municipio seguro es uno en el que uno puede caminar tranquilamente y más en una fiesta como esta, una fiesta anual llena de familias y etcétera. Ahí, la verdad, el asesinato del alcalde, lo que dice más allá de la seguridad personal de él es la seguridad del pueblo de Uruapan. Es nula, se les abandonó completamente. Y fíjate, él lo repetía hasta el cansancio, Luis. Se lo dijo una y otra vez tanto al gobierno estatal como al gobierno federal. Digo, a ver, vimos, Adela, seguro lo notaste también y tu equipo, hubo una activación de bots desde presidencia para dar el mismo discurso que se dio hoy en la mañanera por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, de decir que es mentira, que Carlos Manso sí tenía seguridad y que él mismo había dicho y sacan este video, que es un video que quedó viejo porque al poco tiempo le retiraron toda esa seguridad y todos esos elementos que de nuevo eran 200 elementos que no le estaban dando seguridad a Carlos Manso, sino le estaban dando seguridad al municipio. Se los pusieron un ratito como para que la gente se calmara, porque era cuando Carlos Manso estaba teniendo mucha atención de parte de la gente, de los medios de comunicación, por lo que estaba solicitándole al gobierno federal. Y luego se lo retiraron. Y él mismo hizo un comunicado donde dice, pues nos retiraron y volvió a exigirle a la presidencia, a la presidenta Claudia Sheinbaum, que le regresara la seguridad del municipio, que la necesitaban. Es que es lo que da coraje, Adela, que él lo está diciendo, no lo está diciendo críticamente, lo está diciendo con todas las letras y todas sus palabras. Necesitamos el refuerzo de la autoridad en el municipio, porque Uruapan y Carlos Manso, el trabajo fuerte que hacía Manso era de proteger al agricultor, una crisis que ahorita está
activa Sí, de los agricultores. Asesinaron al sobrino Hipólito Mora, luego de unos años de haber asesinado al propio Hipólito, y luego asesinaron a Bravo, al limonero, y sí. eso parecía que fue el límite de los mexicanos de decir hasta dónde vamos a aguantar, y luego asesinan a Carlos Manso en pues en una embestida del cártel Jalisco de decir, vamos a llegarle a quien sea, porque lo que representa el negocio de la extorsión al agricultor es casi del mismo tamaño de lo que representa la agricultura en México. Oye, es que el problema de fondo, Luis, es que no se atendió Uruapan, pese a que pues ya se conocen a los grupos criminales que están operando en la zona, ¿no? Se conocen, Carlos Manso lo dijo, la misma gente lo dijo, los agricultores lo dijeron, Bravo lo dijo, Hipólito Mora, el sobrino. Y de nuevo, no sé, Adela, me queda mucho la duda de si es porque no pueden o porque no quieren. Por alguna razón, no se han querido meter de lleno a Michoacán y el gobernador, unos, los más benévolos, dicen que Ramírez Bedoya le tiene pavor al cártel Jalisco. Otros que tiene compromiso. Digo, ya es trabajo de nosotros como periodistas investigar, es algo que estamos haciendo con nuestro proyecto paralelo Sí. narcopolíticos.com, investigar los nexos de Ramírez Bedoya con el crimen. ¿Y has llegado a algo? ¿Has Mira, avanzado en esta investigación, Luis? nexos, Adela, salen como pegarle a una lata llena de cucarachas. O sea, nexos salen muchos a Ramírez Bedoya, tanto de, digamos, de fotografías, de reuniones, de etcétera, etcétera. Sin embargo, pues digo, todavía estamos trabajando en esa investigación, estamos haciendo una investigación también con fuentes en Estados Unidos, quienes pues usualmente tienen una carpeta interesante de vínculos, de cuentas de banco, de negocios que pueden ligar a Ramírez Bedoya en ese sentido. Y bueno, a ver, Carlos Manso lo dijo claramente, también acusó a Ramírez Bedoya desde un inicio. En algunas entrevistas se medía un poco más y le daba el beneficio de la duda a Ramírez Bedoya de que a lo mejor él tendría sus razones para no irse contra los Jaliscos. Pero bueno, hoy vemos que realmente quienes tienen el poder en gran parte de México, Adela, y eso es claro para todos los mexicanos, es el cártel Jalisco. Ahora, en esta zona operan varios grupos, pero tu hipótesis periodística es que detrás del asesinato de Manso está el cártel Jalisco Nueva Generación, Luis. Correcto. En la zona de Michoacán y digamos en la región donde está Uruapan, operan principalmente Cártel Jalisco y los Viagras, que son, digamos, los principales. Luego están los Blancos de Troya y, digamos, todo lo que componen Cárteles Unidos. Manso lo dijo varias veces, es el Cártel Jalisco, es un tema de avanzada el Cártel Jalisco de quererse meter y quererse, pues sí, apropiar del municipio de Uruapan, algo que no habían logrado y no habían logrado simplemente porque Carlos Manso estaba pues poniendo la presión tanto mediática como del gobierno federal como de seguridad. No habían logrado realmente meter o meterse pues a Uruapan tan fácil y eso la verdad es que es ahorita el temor de la gente de Uruapan que con el asesinato de Carlos Manso le vayan a abrir la puerta o se hayan abierto la puerta a la fuerza el cártel Jalisco para entrar y tomar Uruapan. ¿Qué crees que siga? Lo dijo Carlos Manso en un video que acabamos de transmitir y de compartir. No soy yo, si me pasa algo, si nos pasa algo a nosotros, va a salir el tigre. Y la gente Ya está vimos, enojada, Luis. ya vimos las primeras pruebas de eso en Morelia. La gente está muy molesta, muy resentida, porque de nuevo es doloroso pues digamos, el olvido, el abandono del gobierno federal, querer seguir echando culpas, el hablar otra vez de Calderón y de Peña Nieto y de no tener una mínima responsabilidad de decir, sí era nuestra responsabilidad, porque ahorita somos nosotros. Antes fue Calderón, tuvo esa responsabilidad, hizo lo que hizo, Peña Nieto igualmente, pero ahorita la responsabilidad recae en la presidenta, es la responsable. Y no hay responsabilidad, no hay un ápice de responsabilidad que ella diga, bueno, teníamos la responsabilidad de la seguridad más allá de nuevo de Carlos Manso. Creo que honrar la memoria de Carlos Manso, es decir, él quería la seguridad para Uruapan más allá de la seguridad propia. La vida la dejó ahí tirada en el centro de Uruapan, justo para exigiendo seguridad en su municipio. Yo creo que lo que sigue es que la gente se va a enardecer.
yo también creo, Adela, que es un primer golpe de realidad fuerte a alguien que decía que todo le estaba saliendo bien, que es el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y que ya vimos que este golpe pues lo deja también muy mal parado. Y lo que sigue también es, pues, que blinden Uruapan realmente para que no se meta el cártel, porque la gente, los agricultores, la gente trabajadora de Uruapan, pues están realmente con ese temor. La familia de Carlos Manso, la esposa, el hermano y digamos también su equipo de gobierno. Esa es la principal preocupación, ahorita después del duelo. Fíjate, y siempre tenía él un grupo de, pues de compañeros que iban con él, lo acompañaban a todos lados, ¿no? Que están, pues, en este momento, pues, están deshechos y yo creo que sin saber bien a bien qué va a pasar con todo esto. Correcto. Uno de los regidores que estaba justamente acompañando a Carlos Manso está herido, creo que está estable, pero recibió un disparo también por la espalda en ese tiroteo. Y de nuevo, Adela, mira, ahorita hablando con gente de Uruapan, sobre todo con gente muy cercana a Carlos Manso, quienes fueron los que nos alertaron de inicio de lo que había pasado con el alcalde, pues uno, tienen el duelo y el coraje, pero también tienen mucho, mucho miedo de que el municipio pues resulte abandonado otra vez después y que el asesinato de Carlos Manso haya quedado en vano. Y ahora sí Uruapan se convierta de nuevo en presa de la extorsión, del crimen organizado, pues de digamos de todos los males que tienen ahí, o un escenario de guerra de nuevo entre los Jaliscos y los Viagres que están resistiendo ahí. Oye, tú publicaste en tu cuenta de X, pusiste un mensaje que es muy fuerte, pones, los carteles ganaron la lucha. ¿Ya la ganaron, Luis? Es que eso es el mensaje que nos deja Adela de nuevo. Mira, Carlos Manso era de alguna u otra manera una voz de todo lo que queremos decir los mexicanos. Él le decía a sus policías, si hay que enfrentar a los malos, hay que enfrentarlos, salgan sin miedo, para eso nos protege la ley. Él pedía seguridad, exigía que se saliera del cártel, denunciaba, andaba en las calles patrullando, agarrando a los malos. Y yo creo que cuando lo asesinan, pues dices, ya ganaron. O sea, ya realmente, ¿quién se va a atrever? ¿Quién se va a animar a echarse otra vez ese tiro? Si ya lo hemos visto una y otra vez. Son imparables. En su momento, Adela, el atentado en contra de Omar García Harfuch, por ejemplo, dices, sí, a ver, libró el atentado afortunadamente. Sin embargo, tienen ese poder de llegar hasta allá. Sí. Si no han avanzado más es porque realmente no quieren, pero de que pueden y que tienen el poder del país. Hoy, con el asesinato de Carlos Manso, realmente yo pienso que se perdió esa lucha, o ya ganó el crimen organizado en México. Y fíjate que muchos se sienten en la orfandad luego del asesinato de Bravo también. Yo hablé con muchos citricultores, algunos tenían miedo de hablar, la mayoría tenía miedo de hablar, otros me pidieron no revelar su identidad, Exacto. pero nos decían, nos sentimos protegidos por Manso, Manso. ¿no? Definitivamente, es que ese era el principal obstáculo del crimen organizado, del cártel que está buscando extorsionar, robar, etcétera, etcétera, secuestrar y todo a los agricultores, que de nuevo es gente que mantiene a México, que mantiene esta economía moviéndose, que exporta a los Estados Unidos, y que ya están lastimados de entrada por las medidas desde el gobierno. Y luego todavía tener que pagar una extorsión, tener que prácticamente trabajar para el cártel. Y Manso era el único que los tenía ahí más o menos protegidos, o sea, era el que hablaba por ellos, era el que salía a darles frente. Y eso no le convenía para nada al crimen organizado, al cártel. Entonces, ahora que lo quitan de enfrente, Sí. probablemente, Adela, y como se usa en el crimen organizado, pues les va a ir dos veces peor. Si antes le estaban pidiendo un peso, ahora van a decir, ah, bueno, se sentían protegidos en ese momento, ahora les vamos a pedir dos para que se les baje un poquito. Y eso va a terminar de nuevo de matar también al agricultor y a esa industria. Lo que también revelábamos, Adela, acá en pie de nota era 50,000 pesos le Sí, pagaron a dos justo. sicarios. Es decir, se iban a repartir 25 y 25,000 pesos por el asesinato de un alcalde como Manso. Uno de ellos acabó abatido, ¿no? Oye,
tú sacaste esta información y tú tuviste esta información de que se pagaron 50,000 pesos por la vida del presidente. 50,000 pesos es lo que cuesta la vida de un alcalde, de así del tamaño de Carlos Manso. Eso es lo que se les ofrecieron. Eso nos lo revelaron fuentes de seguridad, del primer círculo de seguridad de Carlos Manso, cuando abatieron al otro sicario, el otro tirador, y agarraron a uno, el que está vivo. Incluso hay audios donde se le pregunta que para quién estaba trabajando y que cuánto les pagaron, y etcétera. Y ahí es donde él dice que pues la promesa, porque ni siquiera se los pagaron, Claro, eran 50 claro. mil pesos entre los dos. Es terrible, es muy doloroso y muy preocupante, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar ahora ahí? Yo creo que de nuevo, Adela, es de sentirnos y uno ya no sabe realmente si agachar la cabeza. Si un poco uno traía la cabeza en alto era por personajes como Carlos Manso, de decir, bueno, como quiera, hay gente valiente y hay gente que está saliendo todos los días a denunciar y a hacer la chamba. Hay una esperanza por ahí. Pero ahorita ya me quedan dudas, Adela, de cuál sea la esperanza. De nuevo, yo creo que lo que sigue es ver qué hacen gobierno federal y gobierno estatal, cómo agarran responsabilidad, si es que toman responsabilidad de ese tema, y cómo nos regresan la confianza a los mexicanos de que pues eso fue un hecho aislado, circunstancias, porque así lo hicieron ver en la mañanera el día de hoy, diciendo, pues es que no tenía un perímetro, pero es que era mucha gente la que estaba Ujú, reunida, pero es que sí. Carlos Manso confiaba en nada más. Lo hicieron ver como si hubiera sido algo fortuito y no planeado y prácticamente anunciado por el propio Manso. No, bueno, a todas luces fue planeado, ¿no? Y si el control de crisis va a seguir siendo echarle la culpa a Calderón y a Peña, pues sí estamos en un problema, ¿no? Ahí es donde tenemos la bronca de un líder de cualquier proyecto, deja de un país, un líder de un proyecto empresarial, de un equipo de la escuela, etcétera, etcétera, es el responsable de lo que suceda con su equipo, con su empresa, con etcétera, y es el que tiene que salir a decir, pues sí, soy responsable de lo que sucedió y vamos, y ahí empezar a mejorar, ahí empezar a generar un cambio. Pero cuando el líder le echa la culpa a la otra empresa, a la competencia, a los vecinos, al etcétera, no está tomando la responsabilidad. Quiere decir que el peso del líder no lo tiene. Es quién sabe quién nos está manejando en el país. ¿Sabes? Pues sí. Te mando un abrazo, Luis, como siempre, gracias. Espero verte pronto. Claro que sí, Adela, un abrazo, que estés muy Y bien, nos vemos gracias pronto. siempre, gracias. Bonito día. Oigan, alguien muy cercano a Carlos Manso, amigo personal, es Miguel Ángel Arévalo, abogado y amigo de Carlos Manso. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Adela? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues triste, Gracias la por todos verdad. los mitos que has Triste. hablado de Carlos. Sí, triste, muy triste. La verdad, yo tuve oportunidad de conocerlo, hablaba con él con mucha frecuencia, en fin, sí, muy triste y preocupada, ¿no? ¿Cómo están ustedes, Miguel Ángel? Tú lo conociste desde hace muchos años en lo personal también. Pues nuestra relación comenzó en la universidad. Yo también soy egresado del ITESO. Yo de Derecho, él de Ciencias Políticas, pero en aquel momento apoyábamos un mismo proyecto político y ahí fue donde nació una bonita amistad, que primero comenzó con un tema profesional y después fue avanzando en lo personal desde que teníamos, pues, ¿qué te digo? 20 años. Bueno, Carlos es un poco mayor que yo, 6 años mayor que yo. Ella estaba saliendo cuando yo estaba entrando a la universidad y la verdad es que sí sigue siendo una noticia muy, muy triste. Eh, yo me enteré por mi esposa. Sí, Estábamos viendo la televisión justo el sábado. te iba a preguntar cómo te enteraste. Mi esposa fue la que me dijo, estábamos viendo la serie de Juan Gabriel el sábado por la noche y me interrumpió, me dijo que había muerto Carlos. Lo primero que hice fue, me enojé muchísimo con él y creo que comparto el sentimiento de muchos amigos y familiares que de primera mano nos enojamos con él. ¿Por qué? Porque reiteradamente cuando lo veíamos le decíamos, Carlos, cuídate mucho, por favor. Carlos, cambia la dinámica. Carlos, deja de hacer esto. Pero
Él a su fiel estilo desde siempre era, amigo, esta es la única forma, ¿no? Esta es la única forma de que se nos escuche, de lograr un verdadero cambio. Yo a Carlos le admiro mucho que haya tenido los pantalones de ser la única persona que se atrevió a romper lo políticamente correcto para hablar con la verdad, ¿no? Eh, yo tengo un espacio en la radio todos los miércoles y cuando tocamos temas relacionados a delincuencia, siempre pido evitar participar. ¿Por qué? Porque me da miedo, no me Sí. gusta. Y creo que este miedo lo comparten muchas